Muy buenos días, damas y caballeros, señoras y señores. Bienvenido a su espacio Periodismo y Sociedad. Programa abierto, horizontal, donde aireamos información para que usted se forme su propia opinión. Muy buenos días, don Gregory. Buenos días Isidro Toro, ¿cómo estás? Hoy contamos a 16 de febrero del año 2021. Ya este año pues cuenta con un mes y medio consumido. O sea que la Navidad viene por ahí. Consumido y consumado. También. Mire, pero un día como hoy, pero en 1734, nace el abogado e historiador aquí en la colonia, en ese momento era colonia española, aquí en la ciudad de Santo Domingo, Antonio Sánchez Valverde y Ocaña, que está considerado el pensador más avanzado, el pensador dominicano, porque ya era dominicano, porque había nacido, aunque en ese momento no existía la República Dominicana como tal, ¿verdad? Pero sí la tierra y la isla. El pensador dominicano más avanzado del siglo XVI. Él escribió una obra interesantísima. Tenemos una imagen de Antonio Sánchez Valverde, vamos a ver si el señor director la cuelga, la coloca. Una obra interesantísima, Ideas del valor de la isla española, que escribió en 1785. Esa obra fue como una especie de texto para los intelectuales de la época, para el Centro de Estudios Históricos de Europa, en todo ese finales del siglo XVIII, XVIII. Yo creo que aquí hay un error en esto, porque si nació en 1734 es el siglo XVIII. Y el siglo XVIII y parte del siglo XIX. Finalmente, este gran intelectual dominicano murió en México en 1799. Pero un día como hoy también, en 1872, nace Mercedes Laura Aguiar Mendoza. También tenemos una imagen de Mercedes Laura Aguiar Mendoza, que es una de las primeras 6 graduadas del Instituto de Señorita Salomé Ureña. Se graduó muy joven, a la edad de 15 años. Oh, bastante joven. Sí, fue una escritora prolija, trabajó y colaboró en la crónica que dirigía el padre Villini, escribió en Eco de la Opinión, en el Listín Diario, en Letras y Ciencia, en La Cuna de América y en la revista literaria, entre otras publicaciones. Ella fue secretaria de la Junta Patriótica de Damas, que se opuso a la invasión norteamericana en el año de 1916, y fue fundadora de la Acción Feminista Dominicana. Y fue delegada por el distrito de Santo Domingo al primer Congreso Femenino Dominicano. Un día como hoy, ella fallece en 1858. Un día como hoy nace Porfirio Antonio Jiménez Núñez, Porfi Jiménez. Porfi Jiménez fue un gran músico, un gran arreglista, oriundo de Atomayor del Rey. Él comenzó a tocar trompeta y a la edad muy joven, y llegó a Caracas y comenzó a trabajar primero con la orquesta de Rafael Minaya. Yo conocí a Rafael Minaya en la época finales del gobierno del doctor de Guzmán y Salvador Jorge Blanco, porque él dirigió, que ya estaba retirado de la música, la oficina dominicana de aviación en Santo Domingo. Sí. Y nosotros veníamos mucho, sobre todo en las actividades de la Juventud Revolucionaria Dominicana, como de la Juventud de Acción Democrática, veníamos aquí a la República Dominicana. Instalamos talleres de propaganda y una serie de actividades que hacíamos. Bueno, él comenzó con la orquesta de Minaya, luego... Tiene un parecido a Bienvenido Rodríguez, el radiodifusor dominicano, se parecen bastante. Porfi Jiménez, esa foto. Sí.
Él fue un gran músico, un gran director de orquesta, trabajó con la Villa Caracas Boys. Luego hizo arreglos para Felipe Pirela, para Blanca Rosa Gil. Bueno, tiene mucha música que es muy reconocida en América Latina. La Negra Celina, Se hunde el barco, Dolores, Culucucú, y así sucesivamente. Él fallece, bueno, fue reconocido por la Orquesta de las Naciones Unidas, creada por Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie. Sí, el trompetista. Sí, que dirigía la Orquesta de las Naciones Unidas, una orquesta con sentido cultural, y le hizo un homenaje a Porfi Jiménez. Él fallece. Uno de los grandes del jazz. Sí, sí, es un gigante del jazz. Bueno, Porfi Jiménez muere en Caracas, él vivía en Caracas el 8 de junio del año 2010. Ayer, por cierto, falleció Johnny Pacheco. Y un día como hoy también asesinan a Francis Camaño, ¿no? Al comandante Camaño. Pero hay un punto que yo quiero señalar. En la página de la Asociación Dominicana de Periodistas de Turismo, ADOMPRETUR, hay un artículo bien interesante sobre el carnaval. Y como estamos en el mes del carnaval, es un artículo donde publicitan la actividad que está realizando el Centro Cultural Banreserva sobre la magia del carnaval dominicano. Tenemos una imagen que sería importante colocarla, porque en esta situación de pandemia sabemos que el carnaval no está funcionando, no se está organizando, pero es importante esta actividad que está desarrollando el Banreserva en función de recordar lo que es el carnaval, de no dejarlo morir, de que la gente pueda asistir al centro que está allí en la avenida, en la calle Isabel la Católica, en la ciudad colonial, y ver expresiones del carnaval, trajes, máscaras, videos, y hacer una visita que rememore todo lo que significa esta expresión cultural para la República Dominicana. Quiero decirle que ellos, tengo entendido que van a hacer también un video para hacer visitas virtuales a través de la página del Centro Cultural del Banreserva. Entonces, es importante todo esto que está ocurriendo en torno al carnaval y en torno a este centro cultural. Bueno, con esto terminamos las efemérides por el día de hoy. Sí, Isidro, bien interesante como siempre, y dentro de las menciones que tú hiciste, quiero retroceder un poquito a una de ellas, y es el fallecimiento en el día de ayer de Johnny Pacheco a la edad de 85 años. Sí. Pacheco, dominicano como el que más, santiaguero, ha sido un bastión en lo que se refiere a la música, específicamente a la música salsa. Se le considera el creador o uno de los creadores de este tipo de pegajoso movimiento musical caribeño, latinoamericano, que en su momento recorrió parte del mundo y distintos continentes. El máster yo le envié a Johan. Ya colocaron, ya lo colocaron, ya. Sí. Muy bien. No tenía el conocimiento que Johan estuviera hoy día. Entonces, en un momento determinado, Pacheco dirigió una orquesta de grandes estrellas en un tour en África. Eso fue memorable, la participación de esos músicos tocando salsa allá en África. Pacheco vivió prácticamente la mayor parte de su vida en la ciudad de Nueva York, y es una persona de mucho prestigio inclusive en el mundo artístico anglosajón. Y qué decir, en el mundo artístico hispano se le considera uno de los más grandes representantes del arte popular en Hispanoamérica. Johnny Pacheco, nuestro, falleció de pulmonía, nada que ver con COVID-19, y lamentamos este suceso que ha enlutecido a gran parte o al sentimiento nacional de la República Dominicana y de los países caribeños y latinoamericanos.
Sí, él es un Johnny grande de la Pacheco. música, un grande de la música caribeña y latinoamericana, es un grande. Sí. Nosotros vacuna, tenemos vacuna. El primer dominicano en recibir la vacuna contra el COVID-19 se llama Ramón Familia. Ramón Familia es coronel médico internista. Johan Asmagia, de nuevo, tienes el material ahí que te envié del coronel Ramón Familia, y hace apenas unos 40 minutos recibió la primera dosis de la vacuna del laboratorio AstraZeneca en una partida inicial de unas 20,000 vacunas que llegaron anoche por el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez. Hay algunos medios, inclusive medios de reputación incomparable en República Dominicana, que han confundido el lote que República Dominicana compró a ese laboratorio, que es de 110,000 dosis, con las que llegaron anoche. Anoche llegaron 20,000 dosis de un lote de 110,000 que el gobierno dominicano compró. No llegaron las 110,000 dosis, estemos claros en eso. Sin embargo, las siguientes 90,000 irán llegando en los próximos días, tal y como lo ha indicado el presidente de la República y la vicepresidenta, que es jefa del Gabinete de Salud Dominicano. Es un gran alivio. Psicológicamente, esto puede ayudar mucho a traer un poco de tranquilidad a la población nacional, porque con la expectativa del incumplimiento de los otros laboratorios, el laboratorio de la Pfizer, el laboratorio de Moderna, pues esos incumplimientos nos han perjudicado bastante, porque debimos tener hace tiempo aquí vacunas. Así que bienvenidas las vacunas. Mire, la Organización Mundial de la Salud acaba de aprobar 2 nuevas vacunas que son de AstraZeneca y de Oxford, pero no son fabricadas ni en la India, no son fabricadas en Europa, perdón, sino son fabricadas en Corea del Sur y en la India. Entonces, estas 2 vacunas o estas 2 presentaciones de esta vacuna van a contribuir a aumentar la oferta y a bajar la presión en el mundo. La presión es muy grande, son millones y millones de personas, centenares de millones de personas en países con cierto nivel de desarrollo cuyos gobiernos están exigiendo, están pidiendo estas vacunas, y la oferta siempre es escasa, ¿no? Esta es una buena noticia también. Claro. Que estos dos laboratorios que producen AstraZeneca, uno en Corea del Sur y otro el Serum Institute de la India. En la India se producen estas vacunas, pero este laboratorio, este Serum Institute, todavía no le habían aprobado la vacuna. Entonces, el mundo está trabajando arduamente, fuertemente, para vencer ¿cómo es que le dices tú? El malvado virus. El malvado virus. Así que tenemos que tener fe, esperanza y echar para adelante. Un gesto que me agradó bastante fue la delicadeza, el tacto de las autoridades de salud dominicanas de iniciar el proceso de vacunación en el Hospital Militar Ramón de Lara. Por lo siguiente, y es lógico, el Hospital Ramón de Lara es la institución médica estatal por demás que primero le dio cobija a personas infectadas de una enfermedad que nadie sabía cómo se iba a manejar ni hasta dónde iba a llegar haciéndonos daño. Y esos héroes, porque son héroes a partir del momento que llegó el primer infectado de COVID al Hospital Ramón de Lara, fue a luchar contra esta malvada enfermedad.
y atender de la mejor manera a los pacientes que allí eran remitidos. Que por cierto, todos los pacientes en las primeras semanas detectados que estaban contagiados de COVID-19, al Ramón de Lara es que fueron llevados para ser atendidos. Hoy día es un poco, o diría muy distinto, el que una institución, sea pública o privada de salud, reciba y atienda a personas infectadas de COVID. El protocolo está más depurado, hay más insumos de protección, los medicamentos ni que hablar para tratar de contener el avance destructivo en muchas veces que se presenta en algunos organismos de esta malvada enfermedad. Y entonces esos héroes del Ramón de Lara, pues hoy con este gesto de las autoridades de salud y del gobierno, han recibido una justa respuesta a su actuación abnegada de inicios de la pandemia en la República Dominicana. Luego de que el coronel Ramón Familia fuese inoculado con la primera dosis de la Oxford AstraZeneca, le siguió el jefe de los conserjes del hospital y subsiguiente, la tercera persona, fue una enfermera en representación, por supuesto, del equipo médico que complementa las directrices y direcciones de los galenos que allí controlan y trabajan arduamente en frente a esta enfermedad y otras enfermedades. Así que un buen gesto empezar por el Ramón de Lara. Así es. Bueno, estamos seguros que vamos a salir bien de esta contingencia. Esta vacuna, la que llegó en el día de ayer, está fabricada en un laboratorio ubicado en la India, que es reconocida esta nación como uno de los principales centros de fabricación de medicamentos en el mundo. La vacuna es eficaz, es eficiente, es segura. Está comprobado esto por las autoridades de salud dominicanas. Y su uso es 2 dosis. 2 dosis. Hoy se coloca la primera y en de 4 a 12 semanas puede colocarse la segunda dosis. O sea que hay bastante tiempo de rejuego para que se complete el proceso de vacunación con estas vacunas que vinieron en el día de ayer. Hasta 12 semanas se puede esperar para la segunda dosis y algo muy importante es el manejo. Hemos visto que la otra vacuna, la más famosa, la Pfizer, pues necesita una refrigeración de algunos 80 grados centígrados bajo cero. Imagínese usted, centígrados bajo cero, 80 grados. Sin embargo, esta, la que nos llegó en la noche del día de ayer, se puede manejar sin ningún tipo de inconvenientes entre 3 grados centígrados y 8 grados centígrados. O sea que en cualquier nevera de nuestros hogares puede estar depositada y resguardada con seguridad una dosis de esta vacuna de Oxford AstraZeneca que iniciamos en el día de hoy el proceso de vacunación que tanto se había esperado. Sí, excelente. Excelentes noticias, son buenas noticias todas. Yo creo que debemos ir a una pausa, ¿verdad? Para vamos a pausa. Entrar luego en la agenda, en otros puntos de la agenda. Entonces vamos a ir a una pausa. Y algo más de la vacuna de hoy, 90% de efectividad. Señores, a vacunarse cuando nos toque. Vamos a pausa. Así es. Bueno, nuevamente en el aire, señoras y señores, don Gregory. Mire, hubo un anuncio que en medio de todos estos temas de pandemia y de política, de personas exigiendo cargos, diputados que
en vez de hablar de cosas en favor de la sociedad y la comunidad, lo que hacen es pedir cargo para sus seguidores, los cuales es un derecho. Ojo, yo no estoy criticando, lo único que tienen que hablar de otras cosas y hacer eso dentro de su partido. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, anunció que el presidente Abinader va a someter ante el Congreso Nacional una ley orgánica que permita la realización del referendo consultivo y referendo constitucional aprobatorio. Entonces, esto es una noticia importantísima porque esto es un paso adelante en el proceso de institucionalización de una democracia participativa. Estos mecanismos de los referendos son los que a esta altura de la época en que vivimos son los mecanismos más idóneos, más avanzados que hay para la consulta popular. Y es una posibilidad de que, por ejemplo, en este tema del aborto, se consulte a la ciudadanía si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y así sucesivamente una serie de temas que tienen que ser en un momento dado, preguntarle a la ciudadanía. Hoy en día la democracia se ejerce todos los días. La democracia no se ejerce cada 5 años, cada 4 años, cada 3 años, depende de los lapsos en los países nuestros. En México son 6 años. No se ejerce cada cierto tiempo mediante el voto y luego se le da un cheque en blanco a parlamentarios y a funcionarios de gobierno para que hagan y deshagan dentro del marco de la ley, por supuesto, pero hagan y deshagan en ese espacio que le da el ordenamiento legal de cada país. Hoy existen estos mecanismos como los referéndums que le dan la posibilidad a un ciudadano, a un colectivo, a decirle a su alcalde, a decirle a su presidente, a un ministro o a un parlamentario, a un senador, a un diputado, si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, o alguna propuesta que exista, si están de acuerdo con esa propuesta o no están de acuerdo con esa propuesta. Lo cierto es que el señor consultor jurídico del Poder Ejecutivo hizo este anuncio, lo hizo el día de ayer, el 15 de febrero, en medio de todas estas cosas de pandemia. Yo sí noto que una noticia tan importante como esta, por supuesto, se la tragó lo de la pandemia. Pero eso también creo que es un poco de falta de coordinación del mecanismo de comunicación del gobierno, que debe, no sé, porque quizás hoy no presentan ese proyecto de ley, quizás lo presentan la semana que viene. Pudieron haber esperado quizás unos días que baje la fiebre esta de las vacunas y haberlo anunciado, porque esto es una noticia muy importante. Son esas noticias que son de valor para una sociedad. Bueno, de acuerdo contigo en que yo hubiera preferido que se anunciara en un momento donde el espacio estuviera disponible para ese tipo de información, que verdaderamente si se lleva a cabo y se aprueba, se entiende que se aprobaría, y luego se pone en ejecución con algún ejemplo, bueno, el ejemplo que dice con lo de las 3 causales pudiera ser, por ejemplo, hubiese sido de mayor utilidad para la población, para el que comunica, para el que se entera, para el que busca información concreta y le da seguimiento al desarrollo del Estado. Esperemos entonces ahora, nada, darle seguimiento, ya que se está diciendo por aquí, me imagino que algunos otros medios también lo informarán, y así podemos estar pendientes de cuál es el devenir y el desarrollo de este anuncio importante. Darle la posibilidad a la población de que opine y que su opinión valga para que se tome una decisión en uno y otro sentido es loable, es loable. Sin embargo, aquí nunca hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo un referéndum, por ejemplo. La Constitución de 2010 nos permite, para determinados casos, acudir a esta herramienta de democracia participativa. Pero no, eso no se ha, ni por asomo se ha. Faltaba la ley,
porque está el principio constitucional, institucionaliza la Carta Magna, el principio, pero había que, para desarrollarlo, para aplicarlo, tiene que tener un mecanismo, y ese mecanismo quizás la Junta Central Electoral la pudo haber hecho por mandato o un decreto presidencial en un caso extremo de alguna necesidad urgente, pero esta presentación de una ley regulariza el sistema y le da la posibilidad a que la ciudadanía, mediante recolección de firmas o un grupo de parlamentarios, no sé qué dirá la ley, se promuevan estos instrumentos de democracia participativa. Y es un gran paso de avance que el gobierno desarrolle ese principio constitucional. Por eso es una ley orgánica, es una ley que tiene un peso específico porque desarrolla una de las instituciones que está plasmada en la Carta Magna Dominicana, como tú bien apuntaste, la del 2010, que es una Carta Magna reconocida internacionalmente como muy avanzada. Bueno, mira, estamos en una fecha donde si hacemos memoria ligera y fácil y rápida, nos damos cuenta de que hace un año ya tenemos de que los municipios escogieron nuevas autoridades. Las elecciones suspendidas fueron suspendidas, hoy. fueron hoy. Suspendidas. Y ya vamos a llegar a un año de que se escogieron las nuevas autoridades. Y ya por lógica, por lo que vemos, se puede mencionar de que los cabildos, prácticamente una gran mayoría, continúan igual y vemos que tantas promesas de reestructuración, de que a partir de que yo suba a dirigir este cabildo, las cosas van a cambiar en el municipio. Siguen igualitos los municipios, prácticamente en toda la geografía nacional. Y esto es una película que se repite cada 4 años, toda la vida, cuando yo esté, cuando yo asuma, cuando yo sea esto, cuando sea aquello, las cosas van a ser diferentes. Se va a acabar esto, se va a acabar lo malo, o sea, y todo sigue igual, en prácticamente todas las alcaldías. Qué pena. Mire, eso tiene tú que acabas de tocar un tema de fondo, que tratarlo implica no un programa, muchos programas. Pero para hacer un paneo rápido, en mi opinión, mire, un partido político tiene una función, tiene un grupo, un conjunto de ideas, que es su ideología. Busca articular los intereses de la sociedad con el Estado y lo tamiza a través de esas ideas. Y tiene una propuesta de sociedad, una propuesta de cambio. Lo que sucede es que nuestros partidos políticos, no estoy hablando del PRM, estoy hablando del PLD, estoy hablando de Acción Democrática en Venezuela, estoy hablando del PRI en México, estoy hablando de todos los partidos en Hispanoamérica, se han ido transformando en grupos electorales, en clubes electorales, que llevan a alcaldes, llevan diputados, y estos luego andan muy sueltos. Se desentienden de los programas y se desentienden de la idea del partido que los llevó. Si un partido lleva un programa de transformación municipal dentro de su oferta ideológica y de su oferta programática, el partido tiene que vigilar que sus alcaldes, que sus regidores y que los diputados que están en el Congreso, que tienen que hacer la labor de evaluación y seguimiento de la ley orgánica del poder municipal, hagan su trabajo. Lo que sucede es que los partidos políticos, y esa fue la gran desgracia del PLD, que el PLD dejó de ser un partido político como tal, y la gente se dedicó a gobernar, y venían grupitos, y se reunía un grupito aquí, un grupito allá, en torno a lo que decía el presidente de turno, en su momento Leonel Fernández, en su momento Danilo Medina, el presidente Medina, y el partido como tal fue quedando rezagado. Lo mismo ha ocurrido con el PRD en su momento, y lo mismo puede ocurrir, y siento que es un poco la denuncia que se está haciendo en torno al PRM. Los partidos tienen que asumir el rol que tienen
dentro de la Constitución y en la sociedad tienen que asumir ese rol, y uno de los fundamentos es darle fuerza a esos planteamientos municipales que han hecho, a esa oferta municipal, porque el municipio, la alcaldía, el consejo de regidores es la institución pública más cercana de los ciudadanos. Y es fundamental, es esencial. Es tan esencial que en el proyecto de constitucional de don Juan Pablo Duarte, del Patricio, estaba el cuarto poder, que era el poder municipal, porque él venía con la cultura europea, donde el municipio es fundamental, es esencial para la cotidianidad, para todos los temas de lo consuetudinario, del día a día del ciudadano. El 70, el 80% de los temas se trabajan o se canalizan a través de los municipios. Y esa concepción que tenía el Patricio Duarte, que está en cierta forma plasmada en la Constitución, que lo ofrecen todos estos alcaldes y todos estos regidores, luego cuando llega a la hora de que asumen el poder, porque lo urgente presiona sobre lo importante y atienden el día a día, y no atienden el día a día de la política, no de los ciudadanos, sino de la política, del que si el cargo, que si se abrió un hueco aquí, y se dejan de lado lo estructural, lo importante. Entonces, sin quitarle la dosis de culpa que pueda tener un alcalde, un regidor, también es un poco a las estructuras partidarias, a las direcciones políticas que no le hacen seguimiento a sus... Porque ellos fueron todos con las tarjetas de sus partidos. No estoy hablando de un partido en particular, sino de todos los partidos. Ellos van con la tarjeta del partido y cuando llegan son ellos. Entonces eso no puede ser así. Eso no puede ser así. No significa tampoco que se va a imponer una dictadura del partido, sino que debe trabajarse en función del programa del partido y en función de los que establece la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Municipal para el desarrollo de las municipalidades. Este avance en la democracia participativa que está proponiendo con esta ley de referendo el Poder Ejecutivo, tiene esa concepción, ese concepto de avanzar en ese camino, tiene que pasar necesariamente por el Poder Municipal. Tiene que pasar por el Poder Municipal, porque de lo contrario es mentira que vamos a lograr instituciones o formas de participación ciudadana sin fortalecer el municipio. Porque la participación del ciudadano no es un referéndum cada año, cada 2 años, cada 3 años, de acuerdo a un tema. Eso es importantísimo, pero hay una cantidad de temas del diario, de lo consuetudinario, del día a día, del ciudadano, que lo tiene que tramitar a través de comités, a través de asambleas, a través de cabildo abierto. Y todo eso se hace a través del poder municipal, que no necesariamente es trabajar y auscultar la opinión en cuanto a temas estrictamente del Consejo Municipal o del Ayuntamiento o de la Alcaldía, sino inclusive auscultar la opinión de la ciudadanía sobre temas que tienen que ver con el Poder Ejecutivo y canalizar, ser una caja de resonancia de esas necesidades ante el Poder Ejecutivo. Esta situación que estamos conversando de miembros del poder municipal o del área municipal, porque el poder municipal es lo que menos poder tiene en República Dominicana, no se queda en estas promesas que cada cierto tiempo, cuando se está en campaña, hacen los alcaldes y hacen los mismos regidores. Y luego vemos al cabo de los meses, del año, de los 2 años, como está sucediendo ahora, que la mayoría de los cabildos las cosas se mantienen igual y ninguna de esas promesas se han llevado a cabo. Pero se replica también en el área legislativa. Los diputados que tienen una oferta de propuestas encantadoras se cuentan por docenas. Son pequeños programas de gobiernos legislativos que uno los compra y dice, wow, mi demarcación va a cambiar porque este criterio, este concepto tan claro que está este candidato,
cuando llegue a su curul en el Congreso, va a legislar y va a lograr eso. Pero mentira, tampoco ocurre. De misma manera pasa en el Senado de la República, salvo, por supuesto, las contadísimas, quizás con los dedos de una mano, ojalá fuesen las dos manos con los dedos, pero que va, creo que con los dedos de una mano, tanto en una cámara como en otra, se pueden contar las excepciones de legisladores que dejan una impronta de su trabajo efectivo, productivo, y que valió la pena que se invirtiera, que el Estado invirtiera recursos en él. Pero lamentablemente el común denominador, la generalidad de los funcionarios municipales y de los funcionarios legislativos, deja mucho que desear. Y nosotros nos compramos la historia cada 4 años. Cada 4 años nos contamos la historia. No estoy hablando de un partido. Estoy hablando que esto sucede en todos los partidos. O sea, que los ciudadanos, independientemente de cuál sea nuestra filiación o nuestra simpatía partidaria, o por un candidato o por varios candidatos, y no tenemos partidos, no importa, pero cuando nos inmiscuimos en que vamos y participamos y votamos, pues la defraudación, la decepción, pues no pasa mucho tiempo en que se produzca. Y es una pena porque aquí hay personas muy hábiles, muy astutas, muy encantadoras algunas, figuras frescas, que son un chasco luego de que asumen las funciones, repito, tanto en el área municipal como en la legislativa, con sus excepciones de siempre. Y lamento que haya que decir estas cosas, pero son de las situaciones que uno en algún momento debe como decir, bueno, no tengo que esperar a que venga ahora en el 2023 una campaña de nuevas propuestas para escuchar esto y pasarle un poquito de revista a lo que está sucediendo hoy día y, ¿por qué no?, pedirle cuentas a esas personas que tanto nos encantaron con sus novedosas e innovadoras propuestas que no han llegado todavía. Sí, lo que usted dice es muy cierto. Ayer, por ejemplo, en un programa de radio hubo un debate entre el señor José Laluz y el señor Rafael Paz, que son dirigentes del PLD. Y tuvieron un debate bien interesante. Yo después busqué en la prensa y le dieron una connotación como de crisis. Ese es otro tema. Cuando la gente debate y discute, entonces los terceros dicen, hay crisis, se están peleando, se están matando. No, están aireando sus ideas y están exponiendo en donde se puede exponer, porque desgraciadamente los partidos políticos en general, y estoy tomando este ejemplo de esto que sucedió ayer, pero no me imagino, no sé, porque yo no soy miembro del PLD, ni conozco, nunca he pisado una casa del PLD. No conozco cómo es eso allá adentro. Pero me imagino que como casi todos los partidos en América Latina, no hay espacio para la discusión interna. Entonces se usa los medios de comunicación. Eso es lo que pasa. Y hoy en día se está utilizando mucho las redes sociales para la discusión. Y fue una discusión intensa que tuvo al final una deriva un poco pueril en el sentido de decir, bueno, es que esto se termina, el PLD, decía el señor Laluz, es el colmado del presidente Medina, y el otro decía tal cosa. Mira, se puede calificar de pueril, puede ser pueril, sin embargo... Perdón, pero quiero, para que no se malinterprete, dijeron cosas muy importantes, pero devino al final en eso pueril. Pero se dijeron cosas importantes en el medio de la discusión, porque... cuestiones sesudas se dijeron, que es muy importante, que es lo que yo valoro en la discusión, en el debate político, es la idea, los sesudos de las cosas. Y perdona que te haya interrumpido. No, sí, es que esa puerilidad viene justificadamente de
para la utilización de una metáfora de, por ejemplo, lo que mencionabas, de que el colmado de Danilo, de una situación en la práctica de manera interna, donde debió ser debatido, donde debió ser consensuado, si se pudo haber consensuado, diferentes situaciones que ocurren en el Partido de la Liberación Dominicana en estos momentos. Hablo de lo que está sucediendo específicamente en el PLD. Y es que en la práctica va a ocurrir, yo no sé si lo había comentado aquí, pudiera ser, va a ocurrir, y es lo que José La Luz presenta con esos ejemplos, con esas imágenes, que hay una reedición a modo de conformación de los organismos que forman el Partido de la Liberación Dominicana, Comité Central, secretarios generales de distintas áreas, secretario general del partido y luego presidente del partido y comité político del partido. Entonces, esa reestructuración que se está iniciando, que inició ahora el domingo, del Partido de la Liberación Dominicana, la reedición viene en que se va a imponer aparentemente la intención o la decisión del expresidente de la República, Danilo Medina, para la escogencia en una gran mayoría de personas que le siguen y responden a él políticamente. Se varió inicialmente, y lo vimos el domingo, el sistema de votación de quienes estaban aptos para votar en la escogencia de 300 nuevos miembros del Comité Central. Se esperaba, como lo dicen los estatutos de ese partido, de que su inscripción global, su padrón, tuviese la oportunidad de decir, bueno, voto por los 20, los 22 que me toque votar, voto por estos para el Comité Central. ¿Qué pasa? La dirección del partido decidió, y pudiera ser entendible, que el método de votación limitaba a los presidentes de comités de bases nacionales en las distintas demarcaciones, valga la redundancia, del país, para que escogiesen esos 300 nuevos miembros del Comité Central. 164,000 personas estaban convocadas. También se incluyó a los miembros del comité político que podían votar, no solamente los presidentes de comités de base y, por supuesto, la estructura, fue a votar la estructura del partido. Correcto. Entonces, ya eso es un motivo valedero, que puede ser valedero también, para que dirigentes de esa organización como José La Luz, que evidentemente no responden a la línea que le pueda trazar el expresidente Danilo Medina, sino que puede tener su propio proyecto o su individualidad para actuar en su partido, entonces eso a él le afecta, porque razona que siendo así, con la hegemonía que tiene el expresidente de la República en ese partido, la dirección hacia quienes en su mayoría pueden ser los escogidos entre el nuevo 300 está determinada por la decisión de quien es ahora el principal líder de ese partido político. Entonces, cosas como esas, las actas de las plenarias que ocurrieron, se solicitaron, no fueron entregadas, habrá que ver por qué. Escuchaba a Melanio Paredes mencionar que se hizo de manera digital, pero entonces tampoco el archivo de ese proceso está disponible. Entonces esas situaciones son las que impiden que internamente se aclaren esas cosas y haya la necesidad o no tenga otra salida, personas como José La Luz, que airear en los medios de comunicación y en las redes sociales lo que está sucediendo en ese partido que últimamente no las tiene todas consigo. Y pasa en otros partidos también. Eso es lo que... Lo cierto es que la discusión de ayer fue interesante, fue
valiosa, fue nutritiva, hubo muchos conceptos. Quizás esa frase que dijo uno de ellos fue lo que recogió la prensa, le dio importancia a la prensa a eso, pero lo que sí yo valoro, sin dejar de reconocer lo que tú acabas de decir, voy a hablar de otra cosa dentro del mismo tema. Esa parte organizativa no la voy a tratar porque tampoco creo que vale la pena mucho en este espacio, ya después de lo que tú has dicho, abundar más en eso. Pero sí, lo que sí vi es que hay dos personas relativamente jóvenes. La Luz no sé qué edad tiene, el otro, Paz, es una persona menor de 40 años, que fue director de Procompetitividad o algo así, y tuvo mucha proyección y hizo muchos planteamientos de orden de modernidad dentro del Estado Dominicano mientras ejerció dicha dirección. La discusión de ayer fue nutritiva, fue buena, tuvo muchos elementos que apuntan a lo positivo desde el punto de vista de la construcción de cualquier movimiento, llámese PLD, PRM, cualquier movimiento donde la discusión que genera y genera aportes positivos son bienvenidas y deben ser valoradas. En buen lenguaje político dominicano, también, o lo que demuestra es la situación de resquebrajamiento interno de la unidad partidaria que hay hoy en el PLD, y eso sí lo dije aquí, dependiendo de lo que suceda el domingo inicialmente en ese partido, pudiera ser de que esa institución continúe en caída libre. Las cosas no están bien ahí adentro porque fueron apenas a votar un 25% de esos 160 y tantos mil. Eso significa que no le están dando seguimiento a lo que el líder máximo del partido quiere. Ahí hay una situación muy fuerte de división. En la primaria del PRM había 1.300.000 inscritos y votaron 300.000 y ganaron las elecciones. Así que eso es relativo. El PRD... Pero el PRM no ganó por PRM solo. El PLD, bueno, sí, pero sacó la mayor votación. Si el PLD se anida con sus dinosaurios, no tendrá mucha vida. Si le da espacio y equilibra y armoniza las direcciones con viejos y nuevos y hace un planteamiento que respete busque proteger al débil social y que no caiga el PLD en ser simplemente una maquinaria electoral que hacia allí se dirigió, se vuelve a ser un partido político, tendrá futuro. Los próximos, y ahí estoy de acuerdo contigo al 100%, los próximos tiempos, los próximos meses del PLD son críticos. Creo que en marzo ahora van a elegir su comisión política, como se llama. Caminándose a ser un ente que se decida y se haga lo que diga una sola persona. Y ese es el problema que tiene el partido ahora. Vamos a ver qué pasa con ese partido. Yo no me arriesgo a ser tan drástico como eres tú. Pero lo que sí te podía arriesgar y ser drástico es decir que se acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo, que nos debemos despedir. Decirle a los ciudadanos, cuídense que de los buenos quedamos pocos. ¿Cuánto diría Licho que quedan, don Gregory? Bueno, con los 3 vacunados de hoy, 43. Digo, ya deben ir cerca de 100 o 200 vacunados. Porque ya el tiempo ha ido pasando. Nos vemos mañana y felicidades. Muy bien.